de nuevo. Y mire, ni siquiera decirlo, ustedes de frente deben prender sus camaritas, ya todos, ¿ya? Si no, ya saben, lo van a poner en la sala de espera, muchachos. Muy bien. Entonces, y cámaras bien posicionadas también, chicos, por favor, Algunos veo su foco de algunos, de otros veo su escalera, ¿no? Ya, por favor, chicos, a cámaras bien posicionadas, quiero verlos a ustedes, ¿no? Miren, por ejemplo, ahí a Juan Eduardo, ¿no? Así debería estar la cámara, ya, chicos, muy bien. Ahí a Christopher, a Miguel, excelente. Bien, a Jimena, muy bien, chicos, ¿ya? A María Celeste, bien, perfecto. Bien, bien. Entonces, el día de ayer hablamos, pues, acerca de este gobierno, cómo llega al poder. Fujimori se convirtió en un dictador y organizó, chicos y chicas, una de las dictaduras más feroces que hemos vivido, chicos. Una de las dictaduras más feroces que ha vivido el Perú. Una dictadura terrible, donde se violaron una infinidad de derechos humanos y que hoy en día, sin embargo, todavía no son castigados. ¿Ya? Hoy en día todavía no son castigados, muchachos. No, mira esos detalles, ¿no? Icónicos de la historia del Perú, chicos. Fujimori llega al gobierno en un periodo complicadísimo, donde Sendero Luminoso está avanzando, Sendero Luminoso está desarrollando su guerra, está avanzando. El gran gobernante, ¿no? Alan García, nos dejó la peor crisis económica de la historia, ¿no? Y en esta medida, o en este contexto, Fujimori aprovecha la coyuntura de crisis para promover una serie de reformas económicas consideradas neoliberales, aprobadas en el Consenso de Washington. El Consenso de Washington era la agrupación de los principales países del mundo, los países más poderosos del mundo. ¿Ya? Los países, y ellos se agruparon para definir una nueva política mundial y para obligar a todos los países pequeñitos como el Perú a que se ajusten a esa nueva política mundial. Y esa nueva política mundial, pues, es el neoliberalismo. El neoliberalismo. Ya la política neoliberal. Fujimori va a establecer el neoliberalismo en el Perú ya con la Constitución del 93. La Constitución del año 1993 es la Constitución fruto del periodo de la dictadura militar. La actual Constitución que nosotros tenemos es la Constitución de la dictadura que tuvimos, donde se restringe el derecho a la educación y el derecho a la salud, donde se reduce el presupuesto en el aspecto educativo y de salud. Por eso que Venezuela tiene mejor sistema de salud que nosotros, muchachos. Venezuela, un país que está con las patas arriba, muchachos, tiene mejor sistema de salud que nosotros. ¿Ya? Está con un mejor sistema de salud. El Perú tiene el peor ranking de comprensión lectora. El peor ranking de comprensión lectora en Sudamérica. Los jóvenes no saben leer. Profesor, yo sí sé leer, yo leo libros. Bueno, leerán los jóvenes, pero no comprenden, pues muchachos, la mayoría, ¿no? Bien, en estos años se va a cambiar la currícula escolar. Adiós el curso de filosofía. Por eso que los jóvenes hoy en día no saben pensar. ¿Qué, profesor? Yo no sé pensar, profesor. No, pues no sabes pensar con un método, ¿no? No te han enseñado a pensar con un método. Entonces, el gobierno de Fujimori marcó un antes y marcó un después, muchachos. Fujimori cambió todo, gran parte de cómo se organizaba la sociedad peruana, ¿no? Y el Perú de hoy en día es fruto de ese gobierno de la dictadura, muchachos.
¿no? De cómo se ha venido administrando. Mira, todos los años que han pasado, pues se ha mantenido todavía ese orden constitucional, ¿no? Muy bien. De la cual el Perú de hoy en día es fruto. Este Perú de hoy en día, donde los trabajadores no tienen muchos derechos, donde existe la tercerización laboral, donde existe un régimen de pensiones totalmente abusivos como la AFP y la OMPE, y donde los trabajadores se ven desfavorecidos como en la AFP y ONP, perdón, ya una tercerización laboral donde terminan ganando más las empresas, donde hoy en día incluso la presidenta del Congreso ya ha presentado un proyecto de ley para restringir más derechos. Imagínate, los trabajadores se van a quedar sin vacaciones pagadas con la actual reforma del régimen laboral que está proponiendo, ¿no? Los trabajadores se van a quedar sin aguinaldo con la actual reforma que propone el Congreso, por ejemplo. No, imagínate, ¿no? Es una situación complicada. Y todo eso está de acorde y va acorde a lo que se creó en el año 93, una constitución, ¿no? Que actualmente rige pues todas las leyes de nuestro país. ¿Ya? Ya que actualmente rige todas las leyes pues de nuestro país, chicos. ¿Ya? Regálame un segundito, voy a conectar mi laptop al cargador para que no se me apague. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, mira, por ejemplo, ¿no? Ustedes se han enterado, ¿no? De la actual reforma del régimen laboral en el Perú, ¿no? Que está promoviendo la presidenta del Congreso, por ejemplo, muchachos, ¿no? Mira, el curso de historia, chicos, no es para que tú solamente leas libros como si fueran novelas, ¿ah? Sino es para que tú, pues, también te enteres de lo que está pasando hoy en día en el país, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿no? Con la Constitución del 93 se restringen una serie de derechos, ¿no? Una serie de derechos laborales que hoy en día pues los trabajadores no gozan y que antes los trabajadores pues sí gozaban, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay una serie de cosas, chicos, que son fruto de este gobierno, ¿no? Hoy en día, ¿no? La Constitución del 93, por ejemplo. Bien, Fujimori llega al poder con engaños, llega al poder con mentiras, llega al poder con populismo, llega al poder con demagogia, llega al poder engañando a la gente. Cuando concursaba contra Mario Vargas Llosa, aunque sea, era sincero, pues. Ya, pues su propuesta de Mario Vargas Llosa también era un desastre para la población peruana, pero aunque sea, era sincero. Mario Vargas Llosa decía, vamos a hacer el shock económico, vamos a privatizar empresas, vamos a reducir el papel del Estado, vamos a reducir la burocracia. ¿Y qué decía Fujimori, muchachos? Lo contrario. Todo lo contrario. Yo no voy a hacer el shock, yo no voy a privatizar empresas, yo no voy a reducir el papel del Estado, yo no voy a reducir la burocracia. Decía todo lo contrario. Y a los trabajadores del Perú le daba miedo, pues, la propuesta de Mario Vargas Llosa. Porque ¿cuál era la propuesta de Mario Vargas Llosa? Chicos, que los precios suban, suban, porque en algún momento van a tener que bajar. No, que los precios suban. ¿Quién quiere, pues, muchachos, que los precios suban? Imagínate, cuando el gas nada más subió, la gente también se empezó a preocupar. Cuando el gas subió solamente unos 2, 5, hasta 10 soles, la gente se empezó a preocupar, ¿no? Imagínate, pues, que los precios suban de un día para otro cientos de soles. Es terrible, es una preocupación inmensa para los trabajadores del Perú, para las masas más populares, para las masas trabajadoras, eso es muy complicado. Entonces, cuando Vargas Llosa decía shock económico, liberalización de precios, la gente se asustaba. No, ¿cómo es posible? No, no queremos eso, porque ¿de qué vamos a vivir? Nuestro sueldo no nos va a alcanzar. La población se preocupaba. Claro, esa medida favorecía a las empresas para que las empresas se vuelvan a enriquecer y vuelvan a reactivar, entre comillas, ¿no? La economía.
Y solamente esa medida podía ser bien afrontada por la gente que tenía muchos recursos. Pero pues imagínense, pues muchachos, nosotros, tus amiguitos del barrio, no zonas como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, no pueden afrontar ese tipo de medidas económicas porque son medidas radicales. Y ahora te voy a mostrar un video para que me creas, ¿no? Y te imagines la magnitud de esta medida del shock económico. Entonces a la población le asustaba, decía, no al shock económico. Y Fujimori llegaba, populistamente, no llegaba y decía, no, nosotros no vamos a hacer el shock, decía Fujimori, ¿no? Con su voz así bien agudita como tiene Fujimori, ¿no? Nosotros no vamos a hacer el shock. ¿Cómo es posible? Lo negó rotundamente, rotundamente. Y con esos engaños, Fujimori llega al poder. Yendo a la población, ¿no? Regalando cosas y una serie de cosas, Fujimori llega al poder. Mario Vargas Llosa nunca le gustó a la gente del pueblo. Siempre le gustó a la gente de la clase alta, la clase adinerada, enriquecida, la clase más privilegiada. ¿Por qué? Porque Mario Vargas Llosa era un intelectual y llegaba con un discurso también bastante intelectualista, un discurso muy difícil, muy intelectual, ¿no? Por ejemplo, pues Mario Vargas Llosa decía, hermanos, compatriotas, vamos a aplicar una medida acorde al pensamiento del liberalismo clásico propuesto por los primeros pensadores economistas y una serie de cosas. ¿Quién comprendía el liberalismo clásico? ¿Quién comprendía John Maynard Keynes? ¿Quién comprendía pues Milton Friedman? ¿Quién comprendía pues lo que hablaba Mario Vargas Llosa? La gente no comprendía muy bien lo que hablaba Mario Vargas Llosa, ¿no? No, su mensaje no terminaba de calar en la población. No sé si tú te acordarás del primer discurso de Sagasti. ¿Te acuerdas del primer discurso de Sagasti? ¿Se acuerdan o no? Ya, el primer discurso del presidente Sagasti, el expresidente, fue un discurso larguísimo, totalmente aburrido y con palabras complicadas y con muchas metáforas. Sagasti, pues, es un intelectual y cuando quiso dirigirse a la población, se dirigió como si fuera un intelectual, con su discurso aburrido, largo, pesado, con palabras complejas, ya, y con muchas metáforas, ¿no? Igualito era Mario Vargas Llosa. Después Agassi tuvo que cambiar y tener un discurso más popular, que entre todos nos comprendamos, ¿no? Muy bien. Al cambio, Fujimori llegaba, hermanos, tenemos que trabajar, decía Fujimori, ¿no? El trabajo es la base del éxito, honradez, tecnología y trabajo. Ese era su lema. Era mucho más sencillo, ¿no? El discurso de Fujimori y llegó más fácil, mientras que veían un Mario Vargas Llosa, pues, bien endernado, con las mejores, pues, galas posibles, un Mario Vargas Llosa que se veía que no era pues como la gente del pueblo, sino que se veía como una gente pues de los sectores más altos de la sociedad y con un discurso que favorecía a esos sectores altos de la sociedad como el shock económico, con un discurso pues que entendía esos sectores altos pues nunca llegó a calar entre la población, entre las clases bajas. Cambio Fujimori, un ingeniero desconocido, rector de la Universidad Agraria, que cuando fue rector fue terrible su gobierno en la Universidad Agraria de Fujimori, profesor de la universidad, con un sueldo de profesor Fujimori, un chinito que parece trabajador, no que parece que va a hacer algo por el pueblo, pues la gente le gustó, pues le gustó a Alberto Fujimori, ¿no? Y la gente votó por Fujimori. Ganó con el 52%, mientras que Mario Vargas Llosa terminó solo con el 33%. Se fue del Perú y nunca volvió Mario Vargas Llosa hasta el día de hoy. Incluso escribió un libro, Mario Vargas Llosa, sobre estas elecciones. ¿Ya? ¿Qué libro? A ver, ¿qué libro? ¿Vota bien, vota mal? No. A ver, ¿quién sabe qué libro escribió? El pez
El pez en el agua. Ahí narra cuando se enteró que perdió. Dijo que estaba Así bien. es. El pez en el agua, ese librito ahí, ¿no? Mario Vargas Llosa nunca más volvió al Perú, muchachos. Nunca más volvió al Perú. Pero mira cómo es la historia de paradójica. En estas elecciones, ¿a quién apoyó Mario Vargas Llosa? ¿A quién apoyó Vargas Llosa en esas elecciones? Keiko. A Keiko Fujimori. A la hija de Alberto Fujimori. A la hija del dictador Fujimori, muchachos. Cosa que Mario Vargas Llosa dijo que nunca iba a apoyar a Keiko Fujimori también, ¿no? Mira cómo es de paradójica la historia, ¿ah? Mira cómo es la historia de paradójica. Ya, muy bien, pero bueno, pues bueno. Mario Vargas Llosa pierde esas elecciones, Fujimori llega al poder, la gente ve muchas esperanzas en Fujimori. Ya, encuentra muchas esperanzas en Alberto Fujimori. No es un candidato de izquierda, Alberto Fujimori. Ya, es un candidato que tampoco se sincera y que dice soy de la parte más extrema de la derecha, ¿no? Muy bien. Pero sin embargo, Fujimori va a ser apoyado por la izquierda. ¿Y por qué por la izquierda? Por la izquierda peruana, la izquierda que hoy en día se enfrenta con Fujimori. Ya, esa izquierda electorera o también llamada la izquierda caviar, no, también llamada la izquierda caviar o la izquierda electorera, no, bueno, esas son las denominaciones que se le dan, ¿no? En la historia. Ya, esta izquierda apoyó al gobierno de Fujimori, apoyó mejor las elecciones de Fujimori. ¿Por qué, profesor? Porque no querían que el candidato que se mostraba abiertamente de extrema derecha como Mario Vargas Llosa llegue al poder. Porque Mario Vargas Llosa se mostraba como un candidato de extrema derecha, de derecha o extrema derecha. Y el APRA, que no podía hacer alianzas con Mario Vargas Llosa porque lo había criticado durante todo su gobierno, decidió Alan García unirse a la campaña de Alberto Fujimori. Y con ese apoyo Fujimori gana las elecciones. Por eso que algunos hablan de un fujimorismo, ¿no? De un fujimorismo, ¿ya? Es decir, el APRA, la alianza APRA-Fujimori. No, muy bien. Excelente. Pero ni bien Fujimori toma el poder, lo primero que hace es todo lo que dijo que no iba a hacer. Es como cuando yo te digo, chicos, prendan la cámara y lo primero que haces es apagar la cámara. Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Para que me entiendas mejor, algo así, ¿no? Yo digo, chicos, prendan la cámara y lo primero que hacen es apagar la cámara. Ajá, igualito. Fujimori dijo no al shock y lo primero que hizo los 3 primeros meses de su gobierno fue un shock económico. Fujimori durante todo su gobierno hizo exactamente lo mismo que había prometido Mario Vargas Llosa. Hizo exactamente lo mismo. Es decir, si gobernaba Mario Vargas Llosa, Fujimori iba a hacer lo mismo. Porque hicieron lo mismo. Al fin y al cabo, Fujimori tomó el plan de gobierno de Mario Vargas Llosa. ¿Ya? Y aplicó el shock económico o el llamado Fujishock. ¿Ya? ¿Quién lo aplica? El ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller. ¿Cuál era el objetivo? Reducir la inflación y el déficit fiscal. A ver, chicos, si es que me estás entendiendo, ¿qué es la inflación? Cuando los precios se disparan. Cuando los precios se inflan, se disparan y tu moneda pierde Valor. valor, muchachos. ¿Cuántos centis vale un dólar? Claro, por ejemplo, mira, un sol valía 1.000.000 de inti, por ejemplo, ¿no? Imagínate, ¿ah? Ya bueno, cuando los precios aumentan y tu moneda baja, ¿no? ¿Y qué es el déficit? Sí, dime, Christopher. Un nuevo sol vale 1.000.000 de intis. ¿Cuánto valía un antiguo sol? Bueno, el antiguo sol había sido cambiado, ¿no? Por el inti. Claro, pero si hacemos una analogía, Christopher, el antiguo sol o el sol de oro, que era la antigua moneda del inti, aproximadamente pues hubiera valido unos 100.000 intis, aproximadamente, para que veas el nivel de devaluación, el nuevo sol me refiero, ya la moneda anterior
al INTI, ya que lo creó, ojo, dime, Christopher. Allá. Hay mucha confusión, ya muchos creen que el INTI lo creó Alan García, eso es falso. ¿Quién creó el INTI, chicos? Belaunde. Así es. Fernando Belaúnde Terry, ese presidente creó el INTI, él cambia la moneda. Muy bien. Ahora, mira, el shock económico fue un experimento económico que se aplica en el país. Ya así fue considerado un experimento económico. Nunca antes se había hecho un choque económico de tal tipo, de tal magnitud. ¿Ya? Si bien es cierto, chicos, se pudo estabilizar la inflación y reducir el déficit fiscal. A ver, perdón, ¿qué es el déficit fiscal? Quiero saber si me entiendes o no. ¿Qué es el déficit fiscal? Ya, listo, eso no saben. Al toque les explico. Por ejemplo, a ver, tú quieres Cuando comprar el Estado gasta más de lo necesario. Así es. Por ejemplo, el Estado presupuesta 2 millones de soles, ¿ya? Pero al finalizar el año hace las cuentas y se da cuenta que ha gastado en realidad 20 millones. Que ha gastado en realidad 20 millones, es decir, ha gastado más de lo que ha presupuestado. Eso es un déficit. Eso es un déficit económico. Entonces el Perú vivía en déficit económico. Superávit es cuando gastas menos. Superávit es cuando gastas menos, ¿no? Y equilibrio fiscal cuando gastas igual a lo que presupuestaste, ¿ya? Un poquito de economía no está mal, chicos. Bien. Entonces, mira. El Perú tenía inflación y tenía déficit fiscal. Si bien es cierto, el choque económico era una vía, era un camino para sacarnos de la crisis económica, ya si bien es cierto, era una vía, pero era la vía más radical. Claro, el saldo, la consecuencia fue que salimos de la crisis económica, claro que sí, salimos de la crisis económica. ¿Ya? Superamos la inflación, el déficit fiscal no lo hemos superado, hasta el día de hoy tenemos déficit fiscal, ¿ya? Salimos de la crisis económica, muchachos, salimos de la inflación, nuestra moneda se estabilizó, claro, la pregunta es ¿a qué costo? A un costo muy, muy grande, muchachos. El shock económico afectó principalmente a las familias, pues, del Perú, ya, porque el precio, ¿en qué consiste el shock? En que los precios se liberalicen, es decir, se elimine el control del Estado del mercado, que el Estado no se meta para nada en el mercado, que los precios suban, pero que los sueldos se mantengan. Pero que los sueldos se mantengan. Y si los sueldos suben, no suben al mismo ritmo que los precios, sino suben de manera más paulatina. Es decir, eso se llama un congelamiento de sueldos. Es decir, el shock económico consiste en liberalizar el precio, que el precio suba, si estaba por las nubes, más allá todavía, y que los sueldos se mantengan, y si van subiendo, que suban de a poquitos. ¿Ya? De a poquito. Muy bien. Eso es congelamiento de sueldos, muchachos. Ya, bien. La medida, pues, eliminó el subsidio, el control de precios, se redujeron derechos laborales, se le permitió que las empresas despidan a los trabajadores de un momento a otro y que se les despidan sin garantizarles su derecho, por ejemplo. Algo parecido a la suspensión perfecta que pasó hace poco. ¿Ya? Muy bien, se flexibilizó, el régimen laboral. Ahí se van a restringir derechos laborales que hoy en día, pues lamentablemente los trabajadores no gozan. Hoy en día los trabajadores no gozan con todos sus derechos laborales, lamentablemente. Y con la actual reforma del régimen laboral, peor aún, pues chicos. Y se cambió el INTI, ¿no? El INTI ya se cambió. Se creó la nueva moneda, el nuevo sol. 1 millón de INTIs equivale a un nuevo sol. Ya, mira, veamos un video donde el mismo Juan Carlos Hurtado Miller anuncia
Mira, donde el mismo Juan Carlos Hurtado Miller anuncia el choque económico. Mira lo que dice, muchachos, el mismo Juan Carlos Hurtado Miller, el Fujishop. ¿Ya? Muy bien, mira. Es un video del diario El Correo, ya que es útil para explicar lo que queremos. Cámaras encendidas, por favor. Creo que no tengo que repetirlo varias veces, chicos. Muy bien. Veamos, ya. 3, 2, 1, ya. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana. A ver, miren, regresemos acá, mira, atención, ¿ah? La calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. A ver, dice que la lata de leche que costaba, ¿cuánto? 20.000. 120.000. 120.000. Ahora, ¿cuánto va a costar? 300. 330.000. ¿Por cuánto se está multiplicando? Por 3. Por 3. Casi por 3, ¿ah? Mira, sigamos escuchando, ¿ya? El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Mira, el pan francés que costaba 9.000, 9.000. ¿ahora cuánto va a costar? 25.000. Se está multiplicando por 3 los precios. Ahora mira las palabras de Juan Carlos Hurtado Miller. Costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. ¿Qué dice, muchacho, Juan Carlos Hurtado Miller? Que Dios nos ayude. ayude. Profesor, de hecho yo leí una parte de mi libro que él decía esa frase icónica, o sea, en vez de decir buenas noches o nos despedimos, él dijo que Dios nos ayude. Claro, que Dios nos ayude. No, mira, al punto, pues, que llegaba la crisis en el Perú, ¿no? Y lo que implicaba el choque económico, muchachos, era realmente, pues, un experimento. Ya veamos, mira, un 8 de agosto de 1990, ya se realizó el ajuste económico más dramático de nuestra historia. Aterrador experimento se prepara, como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Aplicaremos el shock. Mira, por más que Fujimori dijo que no va a aplicar el shock durante toda su campaña. Rechazamos totalmente estas pretensiones en defensa del pueblo peruano, pero sin el shock, con la misma firmeza con que rechazamos, repito, el brutal shock económico que ahora no sabemos cómo la podrá imponer. Durante el gobierno de Alan García, los paquetazos fueron el pan nuestro de cada día. Una política de ajuste que se dio como consecuencia del desborde del gasto público y del espejismo económico de sus 2 primeros años de gobierno. Reconocemos que hemos hecho mal, pero el pueblo necesita. Hoy día sabemos que todo ha amanecido con nuevo precio. Que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude.
Abandonamos a nuestros hijos, señor, por venir a buscar 1 kilo de azúcar, pero no nos despachan. Que no vendan azúcar, nos han vendido 10 kilos por persona. Ahora dice que el arroz, ya estamos, miren, nos han puesto un sello. Estamos ahorita con nuestro sello. Hemos cerrado por medidas de seguridad, porque el público está afuera. Muy bien, chicos, miren entonces el video del shock económico, ¿no?, que se aplicó en el país, ¿eh? ¿No? Gran escasez de productos, la población, los comerciantes vendían una cantidad mínima de productos, tenían un límite de productos, los comerciantes no vendían en grandes cantidades porque había escasez de productos, precios elevadísimos. Terrible lo que se vive en estas épocas, muchachos. La pregunta es, profesor, ¿habían otros caminos para sacarnos de la crisis? Claro que sí. Los propios asesores económicos del partido de Alberto Fujimori propusieron otros caminos aparte del shock económico para que se salga de esa crisis. Pero Fujimori prefirió aplicar el shock económico. Ya, mira, muy bien, entonces, lo que estamos conversando, ¿no? Bastante interesante y de cierta manera bastante alarmante, ¿no? Cierta manera bastante alarmante lo que vamos conociendo. Pues mira, en los años 80, 90, definitivamente, chicos, creo que ya nadie lo puede negar. Ya creo que ya nadie nos puede negar, chicos, que los 80 y 90 fueron los peores momentos de las épocas, o los peores momentos que el Perú ha vivido, ¿no? En el año 91, ya con otro ministro de Economía, Carlos Boloña, se anuncia, chicos, la venta de empresas peruanas. Las empresas que tiene el Perú, que le pertenecían a todos los peruanos, van a ser vendidas. ¿A quiénes, profesor? Al sector privado. Claro, se van a vender, por ejemplo, nuestra empresa de comunicación que se llamaba la Compañía Peruana de Teléfono, se la va a vender a Telefónica España. Claro, es cierto, esta compañía peruana de comunicación era un desastre, era un total desastre. La Compañía Peruana de Teléfono era un desastre, muchachos. Y tus abuelos te los podrán confirmar si tú le preguntas qué tan complicado era para sacar aunque sea una línea telefónica. Meses y meses y meses esperando para sacar siquiera una línea telefónica. Era un desastre. Pero esa empresa se la remató. Fujimori la vendió a un precio sumamente bajo a Telefónica España. Y hoy en día España nos debe millones, pero millones de soles. Hoy en día Telefónica nos debe millones de soles, tiene una deuda millonaria. Tiene una deuda con Movistar. Claro, muy bien, Jimena. Christopher, no te escuché, Christopher, dime. España nos debe desde hace tiempo, no solo por la venta de Telefónica. Claro, pero acá estamos hablando justamente de Telefónica nomás, ¿no? Hay otras deudas, sí, pues. Ajá. ¿Y cómo era, y cómo está ahora Telefónica? Ahora es Movistar. Claro, ahora sería pues Movistar, ¿no? Muy bien. Privada. Claro, privada, ¿no? Muy bien. Profesor, Luz del Sur era del Perú, claro que sí, se llamaba Electro Perú, ¿no? Y se vendió Electro Perú a un precio sumamente bajo. Ya se vendió a la empresa chilena Edelnor y Edelsur, y Luz del Sur, ¿no? Edelnor y Luz del Sur. Ya, se vendió a la empresa, pues, chilena, que hoy en día, pues, el precio de la luz es caro, ¿no? El promedio del pago de luz mensual no baja de los 100 soles, el promedio, ¿no? Algunos pagan 80, 90, otros pagan 120, 150, 180, ¿no?
Por ejemplo, entonces es muy caro el consumo de luz. Y nada mejor pues que ver un video de César Hildebrand acerca de las privatizaciones. No, muy bien. Veamos acá el video de César Hildebrand entonces. Ya, muy bien, un video de Hildebrand, ¿ya? Muy bien. Bien, mira, la primera partecita nomás. Todo lo que se robó con la privatización de las empresas estatales resulta espectacular, realmente espectacular en el sentido más literal. Es un sombrío espectáculo de corrupción y de vendepatrismo, ¿no? Así de sencillo, o sea, vender las cosas que eran de todos a precio bobo, a precio de nada. Leo, por ejemplo, este recorderis que me llena de ira, ira retroactiva, inútil, sí, pero ira. Por ejemplo, la empresa Solgas, filial de Petroperú, fue vendida en el año 92 por el gobierno de Fujimori a $7,5 millones de dólares al consorcio chileno Lipigas Codigas. 7,5 millones te vendo Solgas. Muy bien, ¿qué hicieron los chilenos? Los chilenos, 4 años después, agarraron la empresa que habían comprado a 7,5 millones y se la vendieron a 58 millones de dólares a un tercero. Muy bien. ¿Solgas a cuánto se vendió, chicos? 4,5 millones. 7, ¿no? 7 millones, ¿no? 7,5 millones. De 7 y ofrecieron los chilenos más inteligentes a 4 billones. Y la misma empresa, Solgas, exactamente la misma empresa, nada había cambiado. ¿A cuánto la vendió? 24,5 millones. ¿24 era? 24, 50, 54, creo. 54.5 millones y medio. Es decir, ese era el verdadero valor de nuestra empresa, 54 millones y medio. Yo le hubiera puesto 100. Pero Fujimori la remató a 7.5 millones y medio. Es como decir, por ejemplo, es como decir que te compres un PlayStation ¿a cuánto? Pues a 15 soles. Como que te compres un Play a 15 soles cuando su precio real son los 1.500. De hecho, más caro. Hasta más caro, ¿no? Ya, supongamos que te compras un Play a 300 soles. ¿Es regalado o no? Regaladísimo. No, cuando su precio real, supongamos, está a los 3.000 soles. Exacto. Ya, así igualito pasó, pues, muchachos. Nuestras empresas peruanas fueron privatizadas, fueron vendidas a precios realmente increíbles, ¿no? A precios que nadie lo puede creer, pues. Mira, ¿por cuánto se multiplicaba el precio verdadero? 7. Casi por 7, ¿no? O casi por 8, mejor dicho, ¿no? 7 por 8, 56, ¿no? Se vendió 8 veces, es decir, 800%, ¿no? 800%, muchachos. Para que vayamos viendo nada más, ¿no? Cómo fueron las privatizaciones. Profesor, ¿y por qué se vendían precios tan bajos, ¿no? Bueno, es que detrás de esos precios bajos habían muchos actos, delitos de corrupción. Muchos delitos de corrupción. Ajá, no es porque la empresa no valiera mucho. Igual se aprovechaba de eso, como por ejemplo con Refinería La Pampilla, que actualmente es Repsol, también lo vendió a un precio muy barato. Y claro, claro. En ese mismo momento, Fujimori creo que se compró unas minas. Sí, creo que sí, y con eso se aprovechó para tener su dinero. Así es, ¿no? Y con ese dinero se enriquece la familia de Fujimori también, y Keiko tiene el privilegio de estudiar en una de las universidades más caras del mundo, ¿no? Con el dinero, pues, de los peruanos. Y encima hoy en día, pues, la familia Fujimori son dueños de minas, por ejemplo, ¿no? De grandes minas, ¿no? Y como bien decía Christopher, no es que nuestras empresas valieran poco, valían muchísimo. Su precio real eran los 54.5 millones, pero Fujimori remataba a las empresas. Las vendía a un precio sumamente
increíble, un precio pues que realmente no valía nuestras empresas. Profesor, y con todo esto, ¿por qué la población se quedaba tranquila? Con los programas populistas. ¿Qué programa populista? Por ejemplo, el FONCODES, que es el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social. Ya, algo parecido a los bonos daba Fujimori. El PRONA, el Programa Nacional de Asistencia de Alimentos. Fujimori regalaba alimentos a la población. Y con eso, pues, la población a veces se mantenía tranquila, ¿no? Con el populismo, ¿no? El PRONA, muy bien. Mira, entonces, pues, todo lo que trajo la privatización de empresas, una gran ola de corrupción, muchachos, ¿ya? Bien, terrible, ¿no? Lo que estamos viendo, entonces. Todavía no estamos viendo los delitos de lesa humanidad, porque en estos 2 primeros años de gobierno, mira, solamente ha pasado un año, ¿ah? Un año de gobierno, y mira todo lo que ya estamos viendo. Solo un año de gobierno. Imagínate qué va a pasar en 9 años más. Para el año 92, Alberto Fujimori decide cerrar el Congreso, darse un autogolpe. ¿Por qué cierra el Congreso, profesor? Porque el Congreso se oponía a las medidas que hacía Alberto Fujimori. El Congreso no permitía que Alberto Fujimori pues lleve adelante todas sus medidas, es decir, el Congreso era la oposición, se oponía. Alberto Fujimori decide llamar a las Fuerzas Armadas, intervenir el Congreso, no permitir que los congresistas ingresen al Congreso, ya tomar el Poder Judicial, tomar los órganos constitucionales autónomos, perseguir opositores, muchachos. ¿Cómo, Jimena? El cierre inconstitucional del Congreso y luego él abrió otro que estaba a su favor. Claro, con el cierre del Congreso inicia la dictadura cívico-militar, chicos. Al tiempo Fujimori convoca un nuevo Congreso, pero un Congreso ahora dominado por los fujimoristas, que no se oponían absolutamente en nada a todo lo que hacía Fujimori. Y tras eso va a crear la Constitución, la actual Constitución que tenemos el día de hoy. ¿Ya? Bien, excelente. ¿Cómo fue el cierre del Congreso? Pues las Fuerzas Armadas en la calle. Veamos lo siguiente. Ahora veamos también para la nueva Constitución él creó él hizo un referéndum, pero solamente puso las medidas que los peruanos consideraban buenas, teniendo intenciones escondidas. Así es. Muy bien. Ya eso vamos a ir viéndolo de a poco. Ya, Jimena, muy bien, excelente. Bien, veamos ese video del autogolpe, ¿ah? Disolver temporalmente el Congreso de la República. Hace más de 2 décadas, un hecho sin precedentes se anunció a nivel nacional, con el ejército en las calles y los tanques en la puerta de las instituciones del país. Alberto Fujimori apareció en TV para informar que había ejecutado un autogolpe. Disolver. El Congreso había sido disuelto, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial intervenidos. El entonces CNM y la Contraloría fueron sitiados por las Fuerzas Armadas. Y como ciudadano elegido por la grande mayoría nacionales, solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones. Con esta decisión, el mandatario instauró el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Así, la democracia, el Estado de Derecho y el orden constitucional fueron pisoteados, con los medios de comunicación también intervenidos. Prensa, compadre. Fujimori ejecutó un programa que fue rechazado a nivel internacional. Ello quedó reflejado en la portada que el diario La República publicó ese día. La censura como arma para tapar la violación del Estado de Derecho. Radio Antena 1 también fue ocupada por militares cuando difundía información del autogolpe. El periodista Gustavo Gorriti también fue una de las víctimas del suceso. Otras intervenciones alcanzaron al Colegio de Abogados de Lima. Yo soy decano del Colegio de Abogados. Baja la voz. Raúl Ferrero, titular del CAL, fue agredido por militares cuando intentó ingresar a la sede de la institución. El autogolpe fue un daño que le costó al país el inicio de un régimen autoritario.
Una dictadura genera corrupción. Y la genera corrupción en la medida que maneja todos los medios, maneja todos los recursos del Estado, es más fácil para ellos poder generar corrupción. 27 años después, el autogolpe sigue siendo un episodio negro en la historia del fujimorismo. La imposición de esta constitución mafiosa que hoy todavía está vigente y que, digamos, impide que tengamos cambios reales en la actualidad. Entonces, sí, no hay que olvidar, no es el pasado, es la continuidad de un conjunto de medidas que lo que buscaban eran justamente hacer que una persona y su entorno permanezcan en el poder indefinidamente. La resaca después del autogolpe no quedó ahí. Cuando el Congreso disuelto se volvió a reunir, lo primero que hicieron fue declarar la vacancia de Alberto Fujimori y nombraron a Máximo San Román como presidente constitucional. Mi patria y la constitución que la rige, cumplir las funciones de presidente constitucional de la República. Es una fecha que no podemos olvidar y por el contrario, tiene que estar muy presente para asegurar que algo así no vuelva a pasar. La democracia siempre debe respetarse. Al final podemos tener muchos problemas en el país, pueden haber muchos conflictos, pero la ruptura del orden constitucional nunca es una buena alternativa. Que nunca más vuelva a repetirse un hecho así. Al día de hoy, Alberto Fujimori cumple condena por delitos de lesa humanidad, por casos como las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta. Además, continúa justificando la medida que lo llevó a violentar la democracia de un país. Que esa democracia que nos costó a los peruanos recuperar cuando acabó la tiranía de Fujimori, no la volvamos a perder. Muy bien, chicos. Entonces, miren cómo se desarrolló el famoso autogolpe de Estado. El 5 de abril de 1992 se cierra el Congreso de manera inconstitucional, tomando el control, controlando el Poder Judicial, los órganos constitucionales autónomos. Al tiempo va a crear un nuevo Congreso, va a convocar un nuevo Congreso, va a elaborar una nueva Constitución, va a ejercer un referéndum para aprobar la nueva Constitución. Un referéndum es cuando la población va a votar a ver si está a favor o en contra de la nueva Constitución. El 22% de personas se opuso al cambio de Constitución, casi el 25% de la población peruana que vota se opuso al cambio de la Constitución. Sin embargo, como bien dijo Jimena, las preguntas que fueron en ese referéndum no fueron preguntas, pues, que realmente establecían lo que estaba en la nueva Constitución. Eran preguntas, claro, en las cuales los peruanos estaban a favor, pero jamás preguntaron por las cosas que los peruanos estaban en contra, ¿no? Para el cambio de Constitución, muchachos. Para el cambio de la Constitución, es decir, fue un referéndum donde hubo un fraude, pues, muchachos, porque no hubo sinceramiento en las preguntas, ¿ya? Muy bien, entonces mira esa situación. Ahora hay que recordar que Alberto Fujimori no gobernó solo, sino gobernó de la mano del ex agente de la CIA, Vladimiro Montesinos. Así es, militar, ¿no, Jimena? Sí. No militar, un marino de guerra, ¿ya? Bien, listo, chicos. Dicho eso, ya podemos ir al libro a resolver, ¿ya? Miren, solamente hemos estudiado 2 años de gobierno, no hemos estudiado más. Hemos estudiado poquitito, nada más. Ya es la primera etapa, ¿no?, del gobierno fujimorista. De ahí vamos a estudiar ya el desarrollo del gobierno, ¿no? El fin de su primer gobierno y cómo se reelige, ¿no? Bien. Página 190. Ya, página 190. Ya. Muy bien. Profesor, cuando declararon presidente a Fujimori, él celebró, aparte de su victoria, también celebró porque era su cumpleaños supuestamente. Ah, claro, claro que sí. Su cumpleaños es el 28. 28 de julio. En realidad ese día no era su cumpleaños.
Ya, El muy bien. 26. El 26. Ah, ya, mira, muy bien. Excelente, Jimena. ¿Ah? Eso sí, no sabía. ¿Ah? Yo pensaba también que era el 28. Ya, No, muy solamente bien. que su mamá lo registró ese día. Ah, claro, pero nació el 26 entonces. Ah, excelente, Jimena. Ya, muy bien. ¿Con qué países se firmaron acuerdos durante el primer gobierno de Fujimori? A ver, se firmó el acuerdo binacional con Bolivia. Se firmó el acuerdo con Ecuador, ¿ya? Y Ecuador. Bolivia y Ecuador. Muy bien. Apuntamos, ¿ya? A ver, ¿quién fue el ministro de Economía que anunció el Fujishop? Juan Carlos. Juan Carlos Hurtado Miller. Hurtado Miller, muy bien. Hurtado Miller. La DIRCOTE, mira, la DIRCOTE estuvo, cuando logró capturar a Abimael Guzmán, estuvo liderado por el general. ¿Qué general? ¿Qué general? A ver. ¿Qué general? A ver, chicos, ¿qué general? Dirigió la DIRCOTE. ¿Cómo? Quetín Vidal. Gentil. Quetín Vidal. Ya, Quetín Vidal. Vidal. Me acuerdo, chicos, que hace 3 años, estuve dictando en otro colegio, ¿no? Estuve dictando en otro colegio. No era acá, ¿no? Y una niñita me dijo, profesor, él es mi abuelo, profesor. Ya, él es mi abuelo, me dijo, ¿ya? Él es mi abuelito, profesor, ya me acuerdo, ¿no? Pero bueno, pues no lo llegó a conocer, ¿no? Muy bien. Y el profesor logró la recaptura de Víctor Polay, que se escapó en el gobierno de Alan y también capturó a Abimael Guzmán. Así es, claro, el mismo Quetín Vidal ya recapturó al cabecilla del MRTA, ¿no? Víctor Polay Campos. ¿Cuál fue el lema del candidato Fujimori en las elecciones del 90, chicos? Honradez. Tecnología y trabajo. Tecnología y trabajo. Qué paradójico, ¿no, chicos? El Perú no es un país con gran tecnología, ¿no? Profesor, para el segundo gobierno de Fujimori ahí se el autogolpe y en las nuevas elecciones donde participó Toledo, en realidad ganó Toledo, pero Fujimori hizo trampa, por eso se realizó la marcha de los 4 suyos. Así es, la famosa marcha de los 4 suyos, ¿no? Pero eso ya es al finalizar su gobierno en el año 2000, ¿no, Jimena? Claro, en el año 2000, muy bien. Hubo 3 Así es. partidos, si no me equivoco, Cambio 90, después Nuevo Cambio 90 y el último era Fuerza 2000, creo. Claro, no, claro, Cambio 95 es el otro, ¿no? Cambio 95, ya, muy bien, excelente. Listo, chicos, copiamos, por favor, ya, mira, muy bien, interesante, ¿ah? Chicos, el tema de Fujimori es muy interesante, deberían también ustedes leer, estudiar. Ya con cuarto y tercer año también estamos desarrollando este tema, pero a ellos ya les mando a leer libros. A ellos ya les mando a leer libros de historia, pues, chicos. No, ya en cuarto año, tercer año, ellos ya tienen que leer libros de historia. Estoy leyendo un libro sobre Fujimori. Ah, excelente. Hay muchos libros sobre Fujimori. Muchísimos en realidad. Define los siguientes conceptos. Autogolpe. ¿Qué es un autogolpe? A ver, chicos. Cuando terminas tu gobierno y quieres gobernar o unos 5 años más. Gobernar sin acudir a las elecciones. Claro, eso es verdad. Pues ahí tiene razón Paolo, Jimena. Es como un autogol, ¿no? Como un autogol, ¿no, chicos? Un autogolpe es como un autogol. Ya, muy bien. En este caso, el autogolpe fue el cierre inconstitucional de qué? Cierre inconstitucionalmente el Congreso de la República. Inconstitucional del Congreso, ¿no? Claro, para que Fujimori continúe gobernando, ¿no? A ver, ¿qué fue el CCD?
Ya, eso sí está más complicadito. Ya fue el Congreso Congreso Constituyente Democrático. Constituyente Democrático. Fue el nuevo Congreso ya que convocó pues Fujimori y que justamente tenía mayoría fujimorista, no era un Congreso fujimorista, que le permitía hacer a Fujimori lo que quería, que haga y deshaga, cuando quería y como quería, ¿no? Muy bien. No En se realidad, oponía. Fujimori creó el nuevo Congreso porque la OEA lo presionaba. Claro, no, claro, es que la OEA condenó pues el autogolpe de Estado, condenó el mismo shock económico, las organizaciones internacionales no vieron que fuera la mejor opción un shock económico, ¿no? Muy bien. El Fujishop. ¿Qué era el Fujishop, chicos? Cambio de económico la de moneda, Fujimori. desvalorización del Así INTI es. y creación del Muy sol. bien. Reforma económica consiste en dos cosas. Uno, liberalización Económica. Liberalización de los... ¿La inflación? Así es, de los precios, inflación, ¿no? Claro, los precios, aumento de los precios. Bien, vamos a poner ahí, liberalización de los precios, ¿ya? ¿Y qué era el plan Brady? Era el plan para la renegociación ¿de qué? ¿De lo que Alan García? ¿De qué? ¿De qué, Christopher? ¿Empresas? Empresas peruanas. ¿De empresas, chicos? Empresas peruanas. ¿De empresas están seguros? Ya, de empresas están seguros. A ver, Alan García se negó a pagar algo. La deuda. Así es. De la deuda externa. Era la renegociación para pagar la deuda externa. Muy bien, el plan Brady. Excelente. ¿Ah? Muy bien. Muy bien, excelente. ¿Ah? Excelente, perfecto. Samira, por favor, ayúdame leyendo todo lo que dice hasta acá, ya hasta a este párrafo pequeño nada más. Samira. Ya, profesor. Ahí está Samira. Muy bien, Samira, ayúdame leyendo. Hace 21 años cayó Abimael Guzmán. Un monstruo aterrorizó nuestro país durante 2 décadas. Un miserable que encontró una sociedad fragmentada y dividida que le permitió actuar con el salvajismo que lo hizo. Excelente. Jade, por favor, continúa leyendo. Hasta acá. Ok. Hoy se cumplen 21 años desde que la noticia empezó a circular. Primero como un rumor. Cayó Guzmán. Luego cada vez con más fuerza. Atraparon a Guzmán en una casa de Surquillo hasta que se hizo realidad. Guzmán fue capturado con una parte de la cúpula del Sendero Luminoso. Recuerdo perfectamente la incredulidad, el desconcierto, el nerviosismo y también el miedo, anestesiados por el dolor que deja vivir bajo el asedio terrorista. A los peruanos nos costaba creer esa tranquilidad tarde del sábado, que el hombre más sanguinario del Perú, que la mente más enferma y retorcida que recuerde nuestra historia, finalmente había caído preso como un animal salvaje al que por fin se domina. Muy bien, excelente. Excelente. Ahora continúa leyendo, por favor, a ver. Ya van a leer las señoritas, ya. María Celeste, por favor, ayúdame leyendo lo que sigue. Ok, profesor. En septiembre de 1992 no había Twitter, no había Facebook, nadie tenía celular, las noticias corrían de boca en boca, hasta que se confirmaban a través de la televisión y la radio. Sigue, sigue, hasta acá abajo, ya hasta la trinchera. Sí, profesor, es que no puedo ver, profesor. Ah, ¿no se ve? A ver ahí. A ver, un minutito. Profesor, la información viajaba más lento. Ya. La información viajaba más lento, la incertidumbre era más grande, la desconfianza también era mayor. Por eso, cuando el sábado 12 de septiembre vimos el rostro de Abimael Guzmán enfrentando a una cámara de televisión de manera desafiante,
cuando en lo que parecía un calabozo oscuro lo vimos hacer una fila con sus asesinos aliados, cuando fuimos testigos de su humanidad insignificante, de su cuerpo viejo y rollizo, de su mirada de malo y de sus ojos de susto, por fin respiramos aliviados. Sí, pero también tuvimos que mirar de frente nuestra propia fragilidad, nuestra incapacidad como país para defendernos de un enemigo de pacotilla, de un loco fanático que con una enloquecida ideología sanguinaria había provocado la muerte de más de 30.000 peruanos, de un desalmado que fue capaz de usar la población más desválida, más sola de escudo de trinchera. Con los Muy años, bien. Excelente. Hasta ahí nomás, María Celeste. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente. Y ahora continúa, por favor, leyendo Karen. Uy, se lo borré. Karen, por favor, ¿me ayudas leyendo? Ya, profesor, ¿puede mostrar? Sí, disculpa, ahí lo borré, ¿ah? Muy bien, a ver un minutito. Ya, bien. Hasta, ya, Lo listo. leo porque estoy con mi libro, profesor. Ya, hasta acá, ya. A Selena y Parraguirre. Bien. Con los años hemos ido comprendiendo que Abimael Guzmán y quienes se enrolaron a su ejército de muerte no tuvieron reparo alguno en esconderse tras las polleras de madres quechohablantes, ni en meterse entre las piernas de jovencitas asustadas, ni en colocar por delante a los niños desnutridos. Abimael Guzmán, hoy lo sabemos, abusó de los peruanos más débiles y destruyó las calles y plazas de un país que se esmeraba para que no lo asfixiaran el humo de las bombas o las fuentes de fin de mes. Abimael Guzmán hizo todo esto y más sin que le diera pena, sin mostrar un mínimo de compasión. Y una vez que estuvo preso, enjaulado como una bestia con su traje a rayas, demostró que era un cobarde, capaz de rendirse para obtener más comodidad en su celda o para recibir visitas de Elena y Parraguirre. Muy bien, excelente. Profesor Eleni Paguirre creo que era la segunda esposa de Abimael Guzmán, ¿no? Su segunda esposa. La primera fue Augusta Latorre. Sí, Bien. creo que murió de cáncer. No se sabe de qué murió en sí, Elena, Augusta Latorre. Y ahora va a continuar leyendo. A ver, señorita Valerie, por favor, todo el texto y a todo lo que queda. Valerie. No está Valerie, creo. Y a ver, Belén. Ya, no está Belén. A ver, o sí está, a ver qué dice. Ya, vamos, Valerie, por favor, ayúdame leyendo hasta el final del texto. Profesor, yo puedo leer ya que ni Valerie ni Belén están. Ya, a ver, lee si no, Jimena, hasta el final del texto. Ya, profesor. Como suele ocurrir con los grandes malvados de la historia, cuando se desbarata su poder sanguinario, descubrimos seres menores, poco inteligentes, que construyen su poder no gracias a sus habilidades, sino gracias a las debilidades de la sociedad, donde siembran su barbarie. A Abimael Guzmán alguna vez le dimos la oportunidad de destruir su país, pero hoy está preso. Se va a morir en la cárcel. Ahora nos toca a nosotros trabajar para que nunca más un miserable lleno de ideas enloquecidas se atreve a usar el terror en contra nuestra, para que nunca más masacren a los peruanos más débiles, para que nunca más nos quedemos escondidos la cabeza agradecidos de que la bala le haya caído a otro, para que nunca más. Del Río, Patricia, El Comercio, 12 de septiembre del 2013. Excelente. Ese es un texto que relata, la brutalidad de la guerra, ¿no? La brutalidad de la guerra que se liberó entre Sendero Luminoso y el Estado, ¿no, muchachos? Una guerra que se descontroló y que se llevó a cauces terribles también durante el gobierno fujimorista, porque respondió pues con terrorismo. O sea, Sendero pues era una agrupación terrorista, pero el Estado también respondió con terrorismo, y eso es lo que también nosotros conocemos y estudiamos como el terrorismo de Estado, que se vivió durante la época de los 90 y época de los 80, muchachos, ¿no? Hay muchas... Abimael Guzmán era un filósofo extremista, ¿no? Que creía sus ideales.
Así es. hacer cualquier cosa para lograrlo. Abimael Guzmán era, bueno, él era de profesión, él era un profesional de la carrera de filosofía, profesor de dos universidades, ¿no? Bueno, cuando fue alumno, fue un destacado alumno, ¿no? Presentó una tesis que hablaba sobre la filosofía de Kant, ¿no? Una crítica a la filosofía de Kant. No, claro, pero que después pues sus ideas las llevó al extremo y organizó un ejército que luchó contra el Estado durante casi 15 años y donde el Estado con Sendero se respondieron de la manera más violenta posible, ¿no? Donde hubo terrorismo, pues chicos, de dos bandos, ¿no? Impresionante estos momentos. ¿Por qué la autora afirma que el poder sanguinario de Guzmán se construyó gracias a las debilidades donde siembra su barbarie? Porque ¿Dónde surgió Sendero, chicos? El ejército de Abimael Guzmán era de los pueblos bajos, ¿no? Abimael Guzmán aprovechó el momento de los gobiernos más terribles de la historia, por así decirlo. Claro, Sendero surgió en las zonas más pobres del país. En otras palabras, no en las zonas más pobres del país. En el gobierno de Fujimori también ayudaron, o sea, se concentraron los militares en algunas partes de la sierra. También, ¿no? Dejando a Lima, y ahí es donde ellos atacaron a Lima. Ah, así es, pues, así es. Muy bien, Jimena. ¿Qué deberíamos hacer para que nunca más un miserable lleno de ideas enloquecidas se atreva a usar el terror en contra nuestra? ¿Qué deberíamos hacer, pues, chicos? ¿Por qué surgió Sendero? ¿No? ¿Por qué Sendero tuvo acogida? ¿Por qué tuvo apoyo Sendero entre un sector de la población? Porque el pueblo quería, como decir... Uy, se apagó tu micro, Jimena. Porque quería, como decir, el pueblo sacar a Fujimori del gobierno. Bueno, no solo Fujimori, la guerra no fue contra Fujimori, ni contra Alan, ni contra Belaúnde. Fue contra el Estado, ¿no? Terminar con el Estado. Es decir, claro, cambiar el Estado buscaban. Es decir, surgen por las desigualdades sociales, por las grandes brechas sociales, por la falta de acceso a recursos. Es decir, ¿qué debería pasar en el Perú para que nunca más surja un episodio como esto? Eliminar las grandes clases sociales. Desigualdades sociales, ¿no? Que se cimenta todo eso pues en una sociedad dividida tan jerárquicamente como la nuestra, ¿no? Claro, Sendero surge por estas diferencias de clases sociales, ¿no? Grandes diferencias de clases, ¿no? Grandes desigualdades, no, zonas extremadamente pobres, pero extremadamente pobres, muchachos, donde ni siquiera para los... desigualdad, la gente no hubiera apoyado a Sendero y su ejército hubiera sido muy débil y tal vez la guerra hubiera durado una semana o dos. Claro, como pasó con las otras guerrillas, ¿no? Claro, pero estas grandes desigualdades nos vieron en las zonas más afectadas, ahí surge Sendero en las zonas más pobres, y en esas zonas más pobres, pues, donde Sendero se difumina, ¿no? Se hace cada vez más grande, más poderoso, y tiene una guerra durante casi 15 años contra el Estado. ¿Por qué a los peruanos nos costaba creer sobre la captura de Abimael Guzmán? Porque les costaba creer que aquella persona que aterrorizó su vida esté entre las rejas, por así decirlo. Ya, esa es la respuesta que ganan los demás. Que alguien tan sanguinario esté en esa posición. A ver, ¿qué dicen los demás, muchachos? A ver, ¿qué dice Christopher? ¿Qué dice Paolo? ¿Qué dice María Celeste? ¿Qué dice Jade? Karen, que también han leído. Porque Abimael Guzmán era temible y no... ¿Cuál sería la palabra? Porque era temido, ¿no? Alguien temido entre la población capturado. Entonces vamos a poner acá ya. Por los atentados cometidos, ¿no? Por los atentados cometidos, muy bien. Pues ahora sería mejor por las masacres cometidas.
O por las masacres, ¿no? Masacres también, ¿no? Atentados, masacres, claro que sí. A ver, junto a tu profesor analiza por qué la autora califica a Guzmán como un cobarde capaz de rendirse para obtener mayor comodidad en su celda. Bueno, acá el autor está hablando, muchachos, del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y Abimael Guzmán, ¿ya? Abimael Guzmán. Muy bien, ya, por el acuerdo de paz, dice, ¿ya? Muy bien, ahí está haciendo referencia al acuerdo de paz. Bien, chicos, excelente, excelente. Muy bien, chicos, muy bien. Ya, copiamos. Hay varias películas, chicos, que hablan sobre esto, ¿ah? Sobre la guerra entre el Sendero y el Estado. Está En la boca del lobo, La Casa Rosada. Hace poco acaba de salir una nueva película. Ya, muy bien. Termina de copiar, por favor, para avanzar. Termina de copiar, por favor. Copia. Y ahí te voy a dejar un pequeño trabajo de investigación, ¿ya? Pequeño trabajito de investigación. Ya, copia, por favor. Vas a dejar un trabajo de investigación. Profesor, ¿podrían adelantarnos de qué se va a tratar ese trabajo? Sí, ahorita, a ver, un minutito para decirle, ¿ya? Bien. Muy bien. Vamos a investigar. Bien, muy bien. Vamos a investigar lo siguiente. Ya el trabajo va a ser el siguiente. Ojo, mira. Vamos a investigar, uno, sobre el consenso de Washington. Ya vamos a investigar. Uno, el consenso de Washington y Alberto Fujimori. Dos, no escriban nada en el chat, por favor, yo voy a escribir. Dos, vas a investigar sobre el plan Brady. ¿Ya qué fue el plan Brady? ¿Ya? Tres, vas a investigar sobre investigar las empresas privatizadas y el costo de venta de las empresas. Ya, y cuatro, profesor, ¿todo eso para la otra semana? No, todavía no acabo. Y cuatro, lo último, ya, averiguar las consecuencias o cuatro, lo último, ya que es lo último para tu investigación. Trabajo de investigación, por favor, ¿ya? Cuatro, a ver, vas a investigar acerca de el neoliberalismo, ¿ya? Consecuencias del neoliberalismo en el Perú. Muy bien, todo esto se presenta, es individual, no te preocupes. Se presenta el día, a ver, 3 de noviembre, 2 de noviembre, perdón. Guau, ¿tanto? Sí, 2 de noviembre. Quiero un buen trabajo, muchachos, ¿ya? Tenemos que presentarlo, no tenemos que presentarlo, no tenemos que enviarle solo a su Gmail. No, también van a exponer, ¿ya? Muy bien, yo te voy a hacer pero preguntas. profesor, eso nos hubiera hecho cuando al final del cuarto bimestre.
Al final del cuarto bimestre. Sí, porque también tenemos exponemos, exposición. profesor. Tenemos exposición, igual que el segundo bimestre que usted nos dejó. A ver, ¿cuánto termina? A ver, estamos en sería noviembre, unos 4 meses después. 4 semanas. Eso también, eso nos hubiera dejado de exposición. Ah, ya, no sabía que tenían exposición. Sí tenemos, profesor, tenemos segundo y cuarto. Ya, eso lo cambia todo. Muy bien, ya, listo. Entonces trabajamos para la exposición, ¿ya? Ok, bien. Solo entonces investiguen el consenso de Washington y Alberto Fujimori, ¿ya? Alberto Eso Fujimori. sí, Ya, solo eso y solo le enviamos un Ya, profesor, email. gracias. Y le enviamos su correo, profesor. Sí, se envía mi correo, ya, se envía hasta el 26. Profesor, es la relación, ¿no? Del consenso de Washington y Alberto Fujimori, ¿no? ¿Cuál es su relación? Así es, Ok, solo profesor. la relación. Sí, todos el mismo tema, ya solamente la 1, el consenso de Washington y Alberto Fujimori. Se envía hasta el Profesor. 26 en PowerPoint. ¿No en Te PDF estoy mandando o en solo el PDF, uno porque voy a profesor? guardar el chat y quiero que te lea eso. ¿En PowerPoint o en PDF, profesor? PowerPoint, de PDF noviembre, o profesor. Word. Listo, ya. Muy bien, listo, chicos. PowerPoint y mandado en PDF. Claro, PowerPoint convertido en PDF. Si mandas en Word, también lo conviertes en PDF. Ya todo se envía en PDF, ¿ya? Profesor, ¿26 de noviembre o de octubre? De octubre, perdón, 26 de octubre. Ya me confundí. De noviembre creo que es más. Estoy despistado con la fecha. 26 de octubre, ya será otra semana. Ya, chicos, muy bien. Ahí nos vamos quedando entonces, muchachos. Cuídense bastante. Chau, chau. Finalizo la sesión, ¿ya? Nos vemos. Chau, chau. Hagan su tarea. Chao, profesor. Chao, cuídense. Un abrazo, chicos, a todos. Chao.